2. ¿Listo? Esa es la hoja de cálculo con la que estamos trabajando. Y te le voy a dar acá, les voy a copiar acá el link para que ustedes lo tengan. Listo, recuerde que para acceder a esa carpeta deben ingresar con el correo institucional y adicionalmente deben darle la opción de descargar porque no es editable, ¿cierto? El archivo. ¿Listo? Entonces, acá Pero tienen... es el mismo Excel de esta semana, no es otro Exacto, nuevo. sí, es el mismo Excel para los que lo estáis, Ok. digamos, como volviendo a Para los compartir, que no para lo tienen. de pronto si alguno de los que ingresó hoy no lo tiene, no trabajó el jueves con nosotros, entonces Ok. para que sepan que Ok. acá lo tienen disponible y es el mismo Excel, ¿cierto? Ahí están los datos limpios, sin ningún tipo pues como de procesamiento. ¿Listo? Entonces vamos a recordar cómo se aplica entonces esa fórmula, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo con el campo de entidad promotora de salud, que es muy fácil, porque miren que solamente tenemos 3 opciones. Nos respondieron que pertenecen a Comeva, a Nueva EPS y a Sabia Salud, ¿cierto? Entonces nos dijeron que pertenecen a Comeva, Nueva EPS y Sabia Salud. Esas son nuestras 3 posibles opciones de respuesta. Entonces yo voy a pegar esas 3 posibles opciones de respuesta aquí, ¿cierto? Es decir, EPS, ¿cierto? A la cual están afiliados los trabajadores. Y recuerden que entonces yo le puedo decir que me cuente punto sí, listo, seleccione el rango de los datos, que en este caso mis datos están en la columna J, entonces yo voy a seleccionar los datos de la columna J y le voy a decir entonces que, que me los cuente si la respuesta es Comeva, ¿cierto? Si la respuesta es Comeva, entonces él me debe contar, ¿cierto?, cuántos datos hay. Entonces miren que en este caso, si yo vengo a la base de datos, en la entidad promotora de salud y yo filtro solamente a Comeva, me van a aparecer entonces que en total son 7 datos, 7 trabajadores los que respondieron Comeva. Entonces miren que así aplico la fórmula. Y hago exactamente lo mismo. Fijo, ¿cierto?, con F4. Recuerden que para fijar entonces fijo con F4, fijo la matriz de búsqueda y con eso entonces puedo arrastrar sin problema y me va a decir cuántos están afiliados a Comeva, cuántos a 9PS y cuántos a Sabia Salud. Recuerden que nuestro número total de datos para este análisis son entonces, oh por Dios, algo pasó. Si cogimos la base de datos completa de J2 porque son 31 datos y nos está sumando solamente 21. Algo no anotamos. Comeva, Nueva... Ah, es que nos falta Asura, son 4 datos. Listo, mire que nos faltaba una opción de respuesta. Ah, están también afiliados a Asura. Significa que acá tenemos los 30 datos. Listo, entonces ahí sí tenemos nuestras 30 respuestas, ¿cierto? Que es nuestra base de datos. Listo, entonces hay 7 en Comeva, 13 en Nueva PS, 1 en Sabia Salud y 9 en Sura. Y que si yo quiero sacar el porcentaje, pues simplemente cojo el dato y lo divido entre el total. Y en este caso, la única celda que voy a fijar va a ser la del denominador. Coloco el porcentaje y arrastro. Listo, y ahí me va a dar el 100%. Y que estos datos los puedo representar. ¿Cierto? Entonces, de esa forma lo puedo hacer aplicando la fórmula contar puntos sí. ¿Listo? Y eso lo utilizo normalmente cuando tengo poquitas opciones de respuesta, es decir, cuando estas opciones de respuesta de aquí son relativamente pocas. Vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, con el cargo. ¿Listo? Entonces miren que en el cargo ya las opciones de respuesta son muchos, ¿cierto? Son muchísimas más. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es que voy a generar es una tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, para generar la tabla dinámica, entonces recuerden, selecciono los datos que quiero, ¿cierto? Que quiero llevar a análisis y le digo insertar tabla dinámica. ¿Listo? Y le voy a decir que me la inserte en una hoja de cálculo existente y la vamos a insertar en el mismo lugar, en la misma hoja donde estamos haciendo nuestros análisis. ¿Listo? Entonces le voy a decir que me inserte mi tabla dinámica en esta hoja 2, que es donde estamos haciendo el análisis el día de hoy. ¿Listo? Y yo voy entonces a analizar los datos de cargo. Entonces voy a coger el cargo actual y lo voy a llevar al campo de filas. ¿Listo?
Y adicionalmente voy a volver a coger ese cargo actual, ese campo de cargo actual, y lo voy a llevar a valores. ¿Listo? Y miren lo que pasa acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué error identifican ustedes en ese análisis? ¿Quién me dice qué error hay en ese análisis que tenemos ahí? Pues en cuanto al resultado que me está entregando la tabla dinámica. ¿Quién ve algo raro en los resultados de esa tabla dinámica? Se repiten nombres. Se repiten, ¿cierto? Y pareciera que están escritos igual. ¿Cierto? Porque miren que yo veo que acá dice aserrador, pero acá también dice aserrador, pero él me está contando que hay 2 de este aserrador y otros 2 de este aserrador, que hay 2 de este ayudante, ¿cierto? Que hay 4 de este ayudante y 2 de este ayudante. ¿Listo? Entonces resulta que muy probablemente, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis, ¿listo? Cuando yo vengo y miro acá, ¿listo? En el cargo actual, ¿cierto? Entonces vamos a ver uno sencillito que es el de aserrador. Me dice, hay 2 aserradores de uno y 2 aserradores de otro. ¿Listo? Y entonces yo voy a filtrar acá en aserrador a ver qué pasa. Y voy a revisar cada uno de esos datos. Entonces yo vengo y me paro aquí, vengo y me paro aquí, vengo y me paro aquí. Y yo no sé si logran identificar ahí, ¿cierto? Que miren acá, ¿cierto? En la función, ¿qué hay de raro escrito en ese aserrador? Miren este y miren este, ¿cierto? Miren cómo está escrito aserrador en la celda L28 y miren cómo está escrito aserrador en la celda L29. ¿Qué ven de diferente en el uno y en el otro? Que dejaron un espacio al finalizar. Exactamente, entonces para Excel los espacios en blanco también cuentan. Entonces, para él son 2 valores diferentes, aserrador solito y es otro valor diferente, aserrador con espacio en blanco al final, ¿listo? Y muy probablemente eso mismo pasó con los de conductor, ¿cierto? Con los con los de ayudante, ¿cierto? Muy probablemente con esos pasó exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, mire lo que pasa si yo, ¿cierto? Quito el espacio en este aserrador y quito el espacio en este otro aserrador. Cuando yo vengo a la tabla dinámica, ¿listo? Clic derecho, actualizar, ¿listo? Entonces miren que ya él solamente me va a coger un solo campo que se llama aserrador y ya me está sumando los 2 y 2 que están separados ahorita, ya me lo está colocando en una sola opción y me está dando las 4 respuestas de ese aserrador. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado que en Excel, ¿cierto? Hay que revisar muy bien cuando se generan esos análisis de datos porque suelen haber errores en esos campos cuando yo dejo para escribir porque esos espacios en blanco cuentan como campos diferentes. Entonces suele pasar que se me generan errores en el momento de uno hacer el análisis de los datos, porque entonces yo acá si dejo la tabla así como estaba, que tenía 2 aserradores, pues realmente estoy cometiendo un error porque estoy colocando el mismo cargo 2 veces con datos diferentes. ¿Listo? Entonces, eso suele pasar cuando los campos se dejan abiertos a escritura. ¿Quién me propone qué haríamos, cierto, para que las personas, si fueran a registrar ese valor, no lo escribieran? ¿Qué podríamos hacer? Fijar las respuestas, no, profe. Exactamente, entonces lo que podríamos hacer en ese Excel, lo que podríamos hacer es que a las personas no le demos la opción de que puedan escribir, es decir, yo no le debería poder permitir que acá escriba aserrador, ¿cierto? Sino que ellos deberían poder escribir, deberían tener que seleccionar de una lista el valor, el nombre correspondiente. ¿Listo? Entonces vamos a crear esa lista, ¿cierto? Para que miren y para que recuerden cómo se crean datos, cómo se crean campos de datos en formato de lista en un Excel. ¿Listo?
¿Vamos ahí, chicos, o alguien está perdido? Todo correcto. Listo, entonces vamos entonces a crear esos datos, listo, para que miren cómo los crearíamos. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener claras cuáles serían mis opciones de respuesta, listo. Entonces, miren, mis opciones de respuesta sería analista, aprendiz, arriero, aserrador, ayudante, conductor, conductor doble troque, ¿cierto? Gerente, operario máquina molduradora, operario de máquina. Miren que acá estos dos, ¿cierto? Son lo mismo. Entonces, yo simplemente le colocaría, ¿qué? Operario de máquina, ¿cierto? Para agruparlos en una sola, ¿cierto? En una sola opción de respuesta, ¿listo? Entonces yo diría que realmente, ¿cierto? Solamente me va a servir analista, ¿cierto? Me va a servir aprendiz, me va a servir arriero, me va a servir aserrador, me va a servir ayudante, me va a servir conductor, ¿cierto? Me va a servir gerente, me va a servir operario, pongámosle operario de máquina, ¿listo? Me puede servir el de otras ocupaciones, aunque no debería, pero digamos que podría servirme, si no cabe en ninguno. Me puede servir secretaria, listo, le voy a dejar solamente secretaria, no administrativa ni auxiliar, sino simplemente secretaria. Y supervisor, y como es el mismo, ¿cierto? Puedo colocarle supervisor o supervisora, ¿cierto? Porque es el mismo. Entonces, miren que de tener 19, ¿cierto? Opciones de respuesta, pasamos a tener solamente 11 opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es que donde aparece el cargo actual, ¿listo? Acá donde aparece el cargo actual en la columna L, yo le voy a decir a Excel, ¿cierto? Que de ahora en adelante, todo lo que me vayan a registrar, ¿cierto? En la columna L, como son opciones de respuesta, entonces selecciono toda la columna L donde van las posibles respuestas. ¿Listo? Entonces, selecciono toda la columna L. Miren, estamos en cargo actual, de abajito de donde yo espero que me estén las respuestas, voy entonces a seleccionar todo, ¿cierto? Inclusive hasta abajo, hasta el final. Recuerden que para hacer eso fácil, ¿listo? Lo que pueden hacer es, separan en la celda, unten control shift, ¿cierto? Y seleccionan la flechita hacia abajo. Entonces miren que de esa forma, solamente con el teclado, yo puedo seleccionar los campos que tienen datos. Y si yo necesito irme hasta el final, hasta la última fila, ¿cierto? De esa columna L, para no desplazarme manualmente con el mouse, es decir, para ir bajando, porque a uno se le cansa la mano. Entonces lo que uno hace es que le da nuevamente Control Shift y hunden la flechita hacia abajo. Y miren que los va a llevar hasta la última, ¿cierto? Celda de la fila L, que es la 1.048.576. Entonces ahí le van a quedar seleccionadas todas las de la columna L. ¿Listo? Entonces recuerden, lo hacen con Control Shift y la flechita hacia abajo para que les quede seleccionado todas esas celdas. ¿Listo? Entonces miren que ahí están seleccionadas todas las celdas. Desde la L3 hasta la L 1.048.576. ¿Listo? ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy entonces a dar en la opción de datos, ¿listo? Y en la opción de datos yo le voy a decir que para esas celdas que tengo seleccionadas me aplique una validación de datos, ¿listo? Entonces le doy en clic de validación de datos. Y miren entonces que cuando yo le doy clic en la validación de datos, en este momento está que en ese campo puede ir cualquier valor, ¿cierto? Pero entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a decir en este caso que no, que yo no le voy a decir que sea cualquier valor, sino que le voy a decir que esos campos correspondan a las opciones que yo tengo en una lista. ¿Cuál lista? La que acabamos de construir. Entonces usted esa lista la puede construir en otra hoja aparte, la puede construir acá mismo y luego oculta la columna, ¿cierto? Es independiente de donde usted la coloque, lo importante es que la escriba, ¿sí?
Y entonces usted va a seleccionar el origen de esa lista. El origen de esa lista, entonces le dan clic acá en el cuadrito de la derecha, entonces le damos clic acá y ahí yo voy a poder ir a buscar dónde está la lista de la cual voy a seleccionar. Entonces recuerden que la lista la construimos aquí en la hoja 2 al ladito de la tabla dinámica. Entonces yo le voy a decir que mi lista van a ser este rango de datos solamente. ¿Listo? Y le doy Enter. Entonces ya él sabe que mis únicas opciones para seleccionar van a ser los datos que se encuentran en esta lista, ¿sí? Y le doy clic en aceptar, ¿listo? Entonces miren que automáticamente él va a cambiar el tipo de celda y ya no va a ser una celdita normal, sino que él me va a colocar en la celdita una pestañita para seleccionar, ¿listo? Entonces, yo ya, ¿qué voy a hacer? Si yo fuera a escribir acá, ¿cierto? Analista, ¿cierto? Mire que él me va a decir, no, ojo que es que usted ahí no puede escribir. Usted ahí tiene es que seleccionar un dato. Entonces usted dice, ay, ¿cómo así que seleccionar un dato? Entonces usted viene y busca acá y dice, ah, sí, mira, acá está el dato que se llama analista SST. ¿Listo? ¿Qué pasa con el campo de secretaria auxiliar? Entonces le dice, ah, secretaria, entonces acá está el campo de secretaria, pero no me va a dejar escribir. ¿Listo? Gerente, ¿cierto? Está el de gerentes, estaba bien. Con el operador de máquina, ¿cierto? Entonces, miren qué va a pasar. Pues lo voy a colocar es como operario de máquina, ¿listo? Este operario solito, tampoco lo puedo dejar como operario solito, operario de máquina. Otro operario de máquina, ¿listo? Ayudante, ahí está el ayudante. El aserrador, aserrador. Operario de máquina, ¿listo? Ayudante, ayudante, ¿listo? Entonces, así yo garantizo, entonces acá es secretaria solamente, ¿listo? En secretaria, acá es secretaria. Supervisor, supervisora, recuerden que estaría ese. Operario, entonces operario de máquina, ¿listo? Operario de máquina. De esa forma yo garantizo entonces que todos y cada uno de mis datos, ¿cierto? Correspondan a una única opción de respuesta. De forma que cuando yo haga el análisis van a ver la diferencia, ¿cierto? En la tabla dinámica, ¿cierto? Cuando seleccionemos la tabla dinámica, cuando generemos la tabla dinámica nuevamente, ¿cierto? Él entonces me va a agrupar porque ya no hay varias opciones de haber escrito de una manera diferente el texto. ¿Listo? Entonces acá supervisor, supervisora. ¿Sí? Entonces miren, recuerden que acá está la tabla de datos original, ¿cierto? Teníamos ¿cuántos? Teníamos 19 datos, ¿listo? Miren. Esta era la tabla de datos original, ¿cierto? Los mismos 30, pero distribuidos en 19 oficios diferentes supuestamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Le van a dar clic derecho y le van a decir que les actualice la tabla dinámica. ¿Listo? Y miren que ya van a pasar de esa chorrera de datos que tenían ahí en cuanto a cargos y ya solamente les van a quedar estos 11 cargos que fue los que estandarizamos y que definimos. ¿Cómo vamos ahí, chicos? Levanten la mano, pregunten si alguien de pronto no ha podido hacer lo mismo. Bien, profe. Bien, vamos bien. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Si no tenemos más preguntitas, si no tenemos preguntitas, entonces podemos seguir. Están muy calladitos hoy. Bueno, entonces, listo. Entonces, miren, de esa forma yo cambio una celda en la que puedo escribir cualquier texto a una celda en la que solamente puedo cambiar a seleccionar de una lista. ¿Listo? Ahora vamos entonces, recuerden que habíamos aplicado también en la sesión pasada, ¿cierto?
habíamos aplicado para calcular la edad de las personas, ¿cierto? Habíamos hecho el ejercicio para calcular la edad de las personas a partir de un dato que es la fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces las personas colocan su fecha de nacimiento y yo a partir de esa fecha de nacimiento puedo calcular la edad en cualquier año, ¿listo? Entonces yo puedo calcular cuál era la edad en el 2020, entonces el punto de corte sería el 31 de diciembre del 2020, pero también la puedo calcular para este año, es decir, qué edad tendrá toda mi población trabajadora este año, entonces cambio simplemente el 31 de diciembre del 2021, que es el último día del año, entonces ahí garantizo que ya todos los que iban a cumplir años, cumplieron años, porque si lo hacen con la fecha de hoy, por ejemplo, solamente les va a coger los empleados que hayan cumplido años hasta hoy, ¿cierto? Entonces, con eso usted garantiza tener actualizada la edad de su población trabajadora para el año que esté haciendo el análisis, ¿cierto? Recuerden entonces que lo hicimos, ¿cierto? De adentro hacia afuera. La fórmula la aplicamos de adentro hacia afuera, ¿listo? Recuerden que lo primero que hicimos fue restar, ¿cierto?, la fecha del 31 de diciembre de la fecha de nacimiento del trabajador, ¿listo? Como esos son días, lo dividimos entre 365 y redondeamos el dato, porque yo no tengo 20.32, ¿cierto?, años, yo tengo 20 o 21 años, no tengo un aproximado. Y pues así a mí me falte un día para cumplir años, es decir, así yo tenga 20.98, ¿cierto? Pues y cumplo años es mañana, todavía no tengo 21, tengo 20. Entonces, en edades se redondea por debajo. Entonces, por eso fue que utilizamos la función de redondear punto menos. Y este 0 fue porque le dijimos a la fórmula que no me colocara decimales, es decir, que me entregara el número entero solito. Y dijimos que había que aplicar esa fórmula de redondear y no la de aproximar el número por decimales acá en la parte superior, porque recuerden que esta disminución de decimales, ¿cierto?, redondea es por encima, ¿cierto? Miren la diferencia. Yo le voy a quitar a esto, le voy a quitar a esta celda la opción de redondear menos, ¿listo? Voy a quitar el redondear menos para que ustedes miren la diferencia, ¿cierto? Entonces, si esto fueran, ¿cierto?, decimales, mire que estos son 24.95, ¿listo? Y esto tiene un poco de sentido porque ese trabajador, ¿cierto?, nació en enero, ¿listo? Entonces, al 31 de diciembre estaba muy cerquita de cumplir la edad en enero, la próxima edad. Pero miren lo que pasa, este trabajador al 31 de diciembre tiene 24 años, ¿cierto? No 25. Entonces, ¿qué pasa con estas aproximaciones de decimales acá? Las aproximaciones de decimales en este caso redondean por encima. Entonces, como esto es 24.95, si yo oculto decimales, él me va a redondear por encima. Y eso en años está mal hecho. Por eso es que lo que yo hago es que en vez de aproximar con los decimales de acá, lo que hago es que aplicamos la fórmula de redondear punto menos. ¿Listo? Y miren la diferencia, si yo le doy redondear punto menos de la edad de ese trabajador al momento del análisis, para ese año, que en este caso estamos diciendo que para el año 2021 son 24 años, que es, digamos, lo acertado o lo correcto en función de edades, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso lo habíamos hecho el jueves. Ahora, listo. Entonces, ¿quién me dice cuál es la edad mínima y la edad máxima de esa población trabajadora? ¿Será que tengo que ir a mirar datico por datico? ¿Cuál sería la edad mínima y cuál sería la edad máxima? Es decir, ¿de cuántos años es el más joven de esos trabajadores y de cuántos años es el más mayor de esa población trabajadora? Mayor me sale que 54, profe. Lo estás haciendo con 31 de diciembre del 2020, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, listo. Entonces va a traer con 31 de diciembre del 2020.
Entonces, tu trabajador de mayor edad tiene 54 años, ¿cierto? ¿Y el trabajador de menor edad cuántos años tiene? 19 me sale. Y el trabajador de menor edad tiene 19. ¿Listo? Eso es muy fácil de analizar. ¿Listo? Entonces, miren, ustedes tienen una función, ¿cierto? Que se llama máximo, ¿cierto? Que es max. ¿Listo? Entonces, usted le dice max y selecciona el rango de datos. Él le va a dar, ¿cierto? Acá lo tienen. Él le va a dar, ¿listo? Acá está máximo, ¿cierto? Les va a dar cuál es el valor máximo de un rango de datos. Entonces, efectivamente, ¿listo? El trabajador de más edad de su grupo de población trabajadora es de 54 años. Y pues si hay uno de máximo, debe haber uno de ¿qué? De mínimo, ¿cierto? Entonces, lo mismo, usted le dice que valor mínimo, entonces es min, entonces mire, él le da la indicación, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, ¿listo? Y usted vuelve y selecciona ¿qué? Su rango de datos. Y efectivamente nos va a decir que el trabajador que tiene menos edad tiene 19 añitos. Entonces, yo tengo trabajadores con edades entre los 19 y los 54. ¿Listo? ¿Eso para qué lo hacemos? Miren, eso lo hacemos porque cuando yo voy a analizar la edad de mi población trabajadora, miren lo que pasaría, ¿cierto? Si yo llevo esas edades así normalitas, ¿cierto? Los 30 datos de las edades, vamos a llevar esos 30 datos de edades a una tablita dinámica. Miren lo que va a pasar. Entonces yo le digo insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Vamos a trabajar en la hojita de cálculo que venimos trabajando. ¿Listo? Vamos a insertar acá nuestra tablita dinámica. ¿Listo? Y yo le voy a decir que me muestre cuántos hay de cada edad. ¿Listo? ¿Ustedes creen que esto es práctico para analizar? Ah, bueno, miren que acá hay un error. Listo, les está mostrando suma. Yo no necesito suma, yo necesito saber cuántos trabajadores tienen 19 años. Entonces recuerden que para cambiar la configuración del campo, voy acá donde dice valores y en vez de que me diga suma, doy en la flechita donde dice configuración de campo de valor, le digo que cuenta o recuento, dependiendo de la versión del Excel. ¿Listo? Entonces ya ahí sí me está diciendo cuántos trabajadores tienen 19 años, cuántos tienen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33. ¿Ustedes creen que eso se puede analizar así? Sí es práctico. Se demora uno más, ¿no? Eso se vuelve como muy enredado. Entonces, uno cuando analiza datos de edades, uno utiliza lo que se llaman grupos etarios, es decir, agrupa los trabajadores por grupos de edades. Y lo que usted hace para conformar esos grupos etarios es que lo hace en función de su dato mínimo y su dato máximo, de forma que ustedes puedan coger a toda la población trabajadora, ¿cierto? ¿Por qué se los digo que es importante identificar cuál es el valor mínimo y el valor máximo? Porque les puede pasar que ustedes digan, ah, no, yo voy a colocar grupos etarios de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Si ustedes hacen eso, mire que estarían dejando por fuera al trabajador, a los trabajadores que tienen 19 años y a los trabajadores y al trabajador que tiene 54 años. Entonces, siempre es bueno que cuando conformen esos grupos etarios, ¿cierto?, garanticen cuál es el trabajador más joven y más viejito, ¿listo? Porque entonces yo, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a conformar, ¿cierto?, un grupo etario, pongámosle entre 19 a 25, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos trabajadores tienen entre 19, ¿cierto?, y 25 años? Puedo decir cuántos trabajadores tienen, por ejemplo, entre 26 y 35. Puedo decir cuántos tienen entre 36 y 45 y puedo decir cuántos tienen entre 46 y 55. Esto lo define uno, ¿cierto? Usted también me puede decir, no, profe, esos grupos me parecen muy amplios, entonces yo voy a hacer más bien este de 19 y 25, pero voy a hacer uno entre 25 y 30, otro entre 31 y 35, ya cada uno lo puede hacer como quiera, ¿cierto? Lo importante es que agrupen los datos, ¿cierto? ¿Sí? Lo importante es que agrupen estas edades en unos rangos de datos, ¿cierto? Para que sea más fácil de mostrar. Es decir, yo sí puedo mostrar
cuántos trabajadores tienen entre 19 y 25 años, cuántos trabajadores tienen entre 26 y 35, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama conformación de grupos etarios, ¿listo? Y se hace teniendo en cuenta el trabajador más joven y el trabajador más adulto, ¿listo? Entonces inclusive yo acá pondría entre 18 y 25 para coger el más joven, ¿cierto? Y coger el más adulto, uno más y uno menos en cada caso. Y eso me garantiza que estoy cogiendo a toda mi población trabajadora en el rango, ¿sí? Porque lo que les decía, si usted empieza, por ejemplo, este grupo etario en 20, va a votar estos 3 que tienen 19 años. ¿Sí? Entonces, es bueno hacer esa agrupación para analizar los datos y usted mismo construye y caracteriza, ¿cierto? Entonces, como le digo, esto es una propuesta en función de cómo están distribuidos estos datos, pero usted me puede decir, ah, no, profe, hagámoslo más poquito, ¿cierto? Más pequeñito. Entonces, usted me dice, ah, no, de 19 a 25, 25 a 30, 31 a 35, de 36, entre 36 y 40, entre 41 y 45, entre 46 y 50, y mayores de 50, por ejemplo. Usted puede hacer también una separación así, con grupos más chiquiticos. Como les digo, eso depende ya de gustos, ¿cierto? No hay como un estándar o una norma que diga, no. Se utiliza mucho la agrupación por grupos etarios, pero ya de qué edad, a qué edad va cada grupo, ya eso es a criterio de quien esté haciendo el análisis de los datos, ¿sí? Bueno, chicos, vamos ahí, que a veces como cuando se quedan tan calladitos me siento como trabajando sola. Siento que cuando voy a volver no va a haber nadie conectado. No, profe, está muy chévere todo, le estamos prestando atención. Ah, bueno, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora cómo sacamos las edades según esos grupos etarios, ¿sí? Resulta que en ese caso vamos a utilizar la función que venimos manejando, pero ampliada, ¿cierto? Entonces vamos en ese caso a utilizar, vamos a hacerlo con las dos distribuciones, entre 18 y 25 y entre 10, pues de a 10 años y de a 5 años para que vean la diferencia, pero nos va a dar muy similar. Entonces, resulta que para yo hacer... Emile, ¿Cómo te fue? acabé de llegar, Melchor, es que entré corriendo. ¿Sí? Y ustedes llegaron a la pata. ¿Sí? ¿Te almorzaste? Acabé de sentar, no, me estaba quitando la ropa. La compañerita Lady tiene el micrófono, ya, tenía el micrófono abierto. Bueno. Bueno, chicos, entonces, en este caso, la función que vamos a utilizar se llama contar.si.conjunto. Y miren lo que pasa. Yo tengo que utilizar un doble criterio porque yo ahí necesito utilizar más de un criterio de verificación porque yo necesito agrupar los que son mayores de 18 pero menores de 25, ¿cierto? Entonces, ahí hay dos criterios. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que si usted utiliza simplemente la función contar.si, ¿listo? Y usted le dice, muéstrame todos los que son mayores de 18, él le va a contar los 30 datos, porque los 30 datos son mayores de 18. Pero usted necesita delimitarlo, entonces le voy a decir a que me los cuente mayores de 18, pero menores de 25 o hasta 25, ¿cierto? Entonces, en ese caso, usted necesita otro criterio. Como ahí tienes más de un criterio, en ese caso, entonces, la función contar.si solita no funciona, sino que hay que poner la función contar.si.conjunto. Esa es la función que vamos a utilizar. Entonces, en ese contar.si.conjunto, vamos a utilizar esos dos criterios. ¿Listo? Entonces, en contar.si.conjunto hacemos exactamente lo mismo. Selecciono dónde están los datos. ¿Listo? Entonces, mis datos originales de edad están ¿dónde? Están en la hoja de respuestas, en la columna D, ¿cierto? Entre D3 y D32. Ahí están mis datos. ¿Listo? Y
yo necesito saber cuál es mi primer criterio. Entonces, mi primer criterio es que ese trabajador sea mayor de 18 años, ¿cierto? Ese es mi primer criterio. Y adicionalmente, necesito también validar en ese mismo rango de datos que sean mayores de 18, pero que sean, ¿cierto?, menores de ¿cuánto? De 25. ¿Listo? Entonces, miren que ahí estoy escribiendo, estoy escribiendo dos criterios de verificación. ¿Listo? Repito, ¿listo? Vamos a utilizar entonces la función contar puntos y conjunto, que en este caso son dos criterios los que estamos utilizando para la verificación. En ese contar puntos y punto conjunto, entonces le estamos diciendo que en la hoja de respuestas, donde están los datos de las edades, yo necesito que me cuente cuántos trabajadores son mayores de 18, pero mayores de 18 y menores de 25. Entonces solamente va a contar los que tengan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Listo? Hasta ahí. No me va a contar los que tengan más de 25. ¿Sí? Entonces, miren, utilizamos los símbolos, ¿cierto? O utilizamos el criterio mayor que y menor que. Entonces, mayores de 18 y menores de 25. ¿Listo? Él me está contando entonces 6 datos. Y miren que como acá los tengo organizados, él me está mostrando esos 6 datos. ¿Qué creen que hay de error en esa fórmula? ¿O estamos bien? Ese si yo digo que el rango es entre 18 y 25, el que tiene 25, que es este, ¿cierto? ¿Iría en cuál? ¿Entre el de 18 y 25 o entre el de 26 y 35? 26 y 35. Entonces, miren lo que, ¿cierto? Miren lo que pasa. Aquí él no me está contando este dato, ¿cierto? Miren, él me está contando el que tiene 19, los que tienen 19, los que tienen 22, los que tienen 23, los que tienen 24. Ahí están los 6. Pero él no me Profe, está ahí contando no el que tiene sería, 25. ahí no sería utilizar entonces menor o igual. 25. Exactamente. Entonces hay que utilizar no solamente, ¿cierto? Entonces tengo que decirle mayor e igual, ¿cierto? Y menor e igual, para que me incluya, ¿cierto? Para que me incluya en Excel, ¿cierto? El campo. Entonces miren que yo le voy a decir que sea mayor o igual que 18, ¿listo? Y menor e igual que 25, ¿listo? Y miren que en ese caso, ahí sí me está cogiendo, ¿cierto? El trabajador que tiene 25 años. Te repito, ¿por qué necesito que sea mayor o igual? Porque el rango me tiene que incluir a ese trabajador, ¿listo? Entonces, si yo lo dejo solamente mayor, solamente me va a coger los que sean mayores a 18, o sea, si es igual a 18, no me lo cogería, ¿listo? Miren, ¿sí? Y lo mismo con el de 25, si lo dejo solamente como menor, no me coge los trabajadores cuya edad sea de 25. Y como el rango es incluyente, es decir, entre 18 y 25, ¿listo? Para que me pueda coger todos los datos. Entonces, ahí me está diciendo que hay 7 trabajadores, ¿cierto? Miren, acá está la suma, 7 trabajadores que tienen entre 18 y 25. Ahora, hacemos exactamente lo mismo para el siguiente rango. ¿Listo? Entonces, hacemos lo mismo, ¿cierto? ¿qué voy a hacer yo? Voy entonces a fijar, ¿cierto? La matriz de búsqueda, que la matriz de búsqueda la tengo entre de 3 y de 32, de 3 y de 32, ¿listo? Y lo que yo voy a hacer acá, ¿cierto? Es que voy a copiar la fórmula y voy a cambiar a el valor inferior y al valor superior. Entonces, mayor que ¿qué? Mayor que 26 y menor que 35. Entonces me dice, hay 14. ¿Listo? Lo mismo, copio la fórmula. Como está fijado el rango de búsqueda, no se me va a mover el rango de búsqueda. Siempre me está buscando entre los mismos datos. Pero en este caso no me va a buscar entre 26 y 35, sino que me va a buscar entre 36 y 45. Miren, ¿cierto?
mayor o igual que 36 y menor o igual que 45, la misma fórmula. Y copio la fórmula, ¿cierto? Y le digo, ojo que ya necesito son los que sean mayor o igual que 46, pero menor o igual que 55. Y eso me debe dar los 30 datos. Entonces yo verifico cuántos me dieron y efectivamente me dieron los 30 datos. ¿Listo? Significa que mi población trabajadora está distribuida entre los 26, mayoritariamente está distribuida entre los 26 y los 35 años. ¿Listo? El porcentaje entonces es el dato sobre el total de datos y en función de porcentaje, es el 47% de mis trabajadores están entre ese rango de edades de 26 y 35. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo para que practiquen, pero en el rango de datos pues que el rango es más pequeño, entre 19 y 25, 25 y 30, 31 y 35, 36 y 40, 41 y 45, 46 y 50 y mayores de 50. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este. Lo van a hacer ustedes ahí cada uno y el primero que termine me muestra para ver cómo le quedaron los resultados. Me levanta la manito el primero que lo haga para que me muestren cómo quedó ese resultado. Hola Alexis, estamos haciendo, no, lo que pasa es que estamos haciendo esta tablita que tienen acá en cada uno, entonces por eso es que estamos como calladitos. Estamos aplicando la fórmula contar punto sí punto conjunto para agrupar las respuestas de las edades que analizamos, que calculamos la vez pasada. Entonces por eso es que no escuchas en este momentico, pero ya vamos a resolver el ejercicio. Ah, listo, profe, muchísimas gracias.
Chicos, fíjense que en el rango había un error, ¿cierto? Porque 25 aparecía en dos rangos. Entre los rangos deben ser 19 a 25, 26 y 30, no 25 y 30 porque se repetiría el rango anterior. ¿Listo? 31 a 35, 36 a 40, 41 a 45, 46 a 50 y mayores de 50, ¿sí? Para que no se les repita el dato del 25 que estaba en el primero y en el segundo rango de datos. Bueno, ir mostrándoles resultados a ver cómo van, ¿cierto? De 19 a 25, 7. Y entre 26 y 30 otros 7. Alexis, cuéntanos. Profe, de pronto el documento está en el Drive, pues está compartido o solamente lo estás trabajando tú. No, lo tienes compartido en el Drive. Es el mismo documento con el que trabajamos el jueves. Procesado los datos de edades. ¿Listo? Ah, ok, es otra hoja de cálculo. No, la misma hoja de cálculo, ¿cierto? Simplemente que tenemos, recuerden acá,
Recuerden que para las fechas de nacimiento, ¿cierto? Calculamos las edades. Entonces hicimos el cálculo de las edades al 31 de diciembre del 2020. Y con esos valores de esas edades es que estamos haciendo el análisis por grupos etarios. Ah, listo, profe. Ah, bueno, es que estaba abriendo el archivo y como aparece, pues estaba mirando que decía taller tag, pero no había caído en cuenta, pues que eso no tiene nada que ver. El archivo es con otro nombre. No, pero es en ese archivo, es el 2, o sea, el taller 2, el que dice taller 2. Ah, listo, profe, de una. Muchas Listo, gracias. sino que en esa hoja que tú tienes es la hoja limpia, ¿cierto? O sea, la hoja solamente con los datos. Con los datos. Sí. Exacto, este cálculo de edades que tienes acá en la columna D, esto fue lo que hicimos terminando la clase el jueves, ¿listo? Entonces, por eso es que en ese archivo no lo tienes, porque el archivo que ustedes tienen compartido es el dato limpio, ¿cierto? Los datos limpios. Puedes calcular las edades, ¿cierto? Para que puedas tener el archivo y puedas hacer el análisis por los grupos etarios. Ah, listo, profe, ya me voy ubicando, qué pena, muchas gracias. Tranquilo, no te preocupes, para eso estamos. Bueno, les destapo otros dos, de 31 a 35, a 36 a 40, otros 7 y 1. Hola Alexis, espero subírselos inclusive ahorita mismo para que lo tengan disponible y puedan practicar ahorita entre mañana, el lunes, para que no se demore tanto en subirlo. La sesión del jueves ya lo tienen disponible. Ah, listo, profe, muchas gracias. Chicos, ¿cómo van? ¿Sí lo están trabajando? ¿Alguno que necesite ayuda?
Listo, entonces miren la diferencia entre una distribución y otra en términos de grupos etarios, ¿cierto? Tenemos entonces los mismos en el caso del rango de 18 a 25, que acá lo tenemos de 19 a 25, que es el rango inicial, la edad mínima, ¿sí? Pero miren que acá lo tenemos partido, sabemos que entre 26 y 37, que entre 31 y 35 hay otros 7, que entre 36 y 40 solamente hay uno, pero que entre 41 y 45 hay 5. Entonces miren la diferencia de tener este grupo etario separado, que son 10 años, a estos 6 aquí agrupados, porque realmente eso me está mostrando que estos trabajadores son mayores de 40 años. ¿Listo? Entre 46 y 50, 2, y solamente hay un trabajador mayor de 50 años. ¿Sí? Chicos, preguntas con relación a ese. Vamos a hacerlo nuevamente, pues vamos a aplicar ese mismo ejemplo que hicimos, pero en este caso lo vamos a hacer no con la fecha de nacimiento, sino con ¿qué? Con la fecha de ingreso a la empresa. ¿Listo? Entonces, las fechas de ingreso a la empresa también voy a necesitar hacer el cálculo en términos de años, ¿cierto? Porque eso me va a mí a permitir saber cuántos años de antigüedad tienen, ¿cierto? Las personas en la empresa. Entonces voy a calcular el campo de antigüedad. ¿A partir de qué dato? Del dato de fecha de ingreso a la empresa. ¿Listo? Entonces recuerden que lo que voy a hacer es que voy a hacer una resta entre la fecha de la cual me interesa saber con la fecha de ingreso del trabajador. Fijo, ¿cierto? La fecha inicial y cambio el campo que está en campo de fecha, lo cambio a formato de número, ¿cierto? Este trabajador lleva 531 días trabajando en la empresa, pero que a mí no me sirve esto en días, sino que lo voy a hacer en años, ¿listo? En 365, ¿cierto? Dividido entre 365, que son los días de un año, y que yo necesito es un valor, ¿cierto? Entero. En este caso, ¿listo? Él me está diciendo que tiene 1.45 años de antigüedad y ocurre exactamente lo mismo, ¿listo? Normalmente las antigüedades en la empresa, ¿listo? Se llevan también en años, ¿listo? Y se aproximan normalmente, ¿sí? Por debajo o en meses, ¿listo? También lo pueden dividir en meses para que sea, digamos, a criterio de cómo estén haciendo el análisis. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer entonces, hagamos este ejercicio en años, en años para que miren, ¿cierto? Que es exactamente el mismo ejercicio que habíamos hecho. Entonces le voy a decir que me redondee por debajo, ¿listo? Este dato y que el número de decimales van a ser 0, ¿cierto? Ahí puse el paréntesis donde no era. Y que el número de decimales van a ser 0, ¿cierto? Entonces él me va a redondear esto a un año, ¿listo? Entonces arrastro la fórmula, ¿listo? Y miren que él me va a mostrar, ¿cierto? Entonces él me va a decir, vuelvo y calculo cuál es el valor mínimo, ¿listo? ¿Cuál es el dato mínimo en mis rangos de datos? 0, es decir, tienen menos de un año. Miren que acá el 0 interpretado es que ese trabajador lleva menos de un año en la compañía. ¿Listo? ¿Y cuál es el valor máximo? Entonces el valor máximo, vamos a ver cuál es el trabajador más antiguo en la compañía. Entonces los trabajadores más antiguos en la compañía tienen 6 años de antigüedad. ¿Listo? Entonces en este caso, como el rango es tan cortico, miren que eso es una empresa relativamente nueva, ¿listo? Porque si tengo trabajadores que tienen como máximo 6 años, realmente la antigüedad de la población trabajadora es poca. Hay empresas en las que usted tiene trabajadores de 15, 20, 25 años de trabajo. ¿Sí? Entonces, también
puede darle que su distribución por grupos sea muy amplia. En este caso, ¿qué podríamos hacer como campo de análisis? En este caso, podríamos entonces hacer como campo de análisis menos de un año, ¿cierto? ¿Cierto? Más de un año, entre 1 y 2 años, ¿cierto? Entre 2 y 3 años y entre 4 y 5 años y más de 5 años, puede ser, ¿cierto? Eso puede ser un análisis que yo haga. ¿Quiénes tienen menos de un año en la empresa? ¿Quiénes tienen entre 1 y 2 años? ¿Quiénes tienen entre 2 y 3 años? ¿Quiénes tienen entre 4 y 5? Y tienen más de 5 años. ¿Listo? Eso puede ser un rango de datos para analizar, considerando que mi población trabajadora tiene menos de un año, ¿cierto? Pues hay personas que tienen menos de un año, pero también tengo personas que tienen 6 años de antigüedad en la empresa. Entonces, lo podemos hacer así, que es bastante amplio, o lo podemos hacer también más resumido. Entonces, menos de un año, ¿cierto? Entre 1 y 3 años, ¿cierto? Entre 4 y, entre 3 y 5 años, que es el otro de 2 rangos, y 5 años, ¿listo? Y más de 6 años, para que nos coja, ¿listo? Entonces también puede hacerse un poco más simplificado. Recuerden que estos rangos los define uno como empresa, ¿cierto? Uno es pues, quien esté haciendo el informe, quien está haciendo el análisis de datos, hace ese análisis de datos en función de lo que considere o quiera hacer. ¿Listo? Entonces, yo acá le voy a decir, ¿cierto? Que me cuente, ¿cierto? Los trabajadores cuya respuesta, si es menos de un año, entonces yo le voy a decir que en ese caso me sirve la función contar puntos sí, ¿cierto? En ese rango tengo trabajadores cuya edad es 0. ¿Listo? Esos que en ese rango de datos, ¿cierto? Su respuesta fue 0, es porque llevan menos de un año trabajando en la empresa. ¿Listo? Entonces, miren que esa fue facilita, la función contar puntos sí, el rango de los datos, y simplemente le voy a decir que me diga cuántos, su respuesta es 0, porque ahí no es sino un criterio. Pero ya si yo necesito saber entre 1 y 2 años, ¿cierto? Entonces, ahí sí voy a necesitar los trabajadores que ¿qué? Entonces, ahí sí voy a necesitar la fórmula de contar, ¿cierto? Punto sí, punto conjunto, porque ya ahí son 2 criterios, ¿listo? Entonces, como ya ahí son 2 criterios, entonces voy a ir, ¿cierto? Al rango de los datos, vuelvo al rango de los datos, ¿listo? Y en ese caso le voy a decir mayor o igual que 1, que va a ser mi primer criterio. Y también le voy a decir que en ese mismo rango de datos, ¿listo? Menor, ¿cierto? O igual que 2. Y eso va entre comillas porque es el criterio de búsqueda. ¿Listo? Entonces él me va a decir, ojo que entre 1 y 2 años, ¿cierto? Tienen 11 trabajadores. Acá nos quedó malo este rango, entre 3 y 4. Entre 3 y 4 años, ¿cierto? Ya el 2 está acá incluido. Te repito, ¿listo? Trabajadores que tengan más de un año, ¿cierto? Y hasta 2 años en la empresa. ¿Listo? Vamos a fijar el criterio de búsqueda para que no se nos vaya a mover la matriz de búsqueda, que es los datos están en la columna N. ¿Listo? Y acá le voy a decir que mayores o iguales a 3 y hasta 4. ¿Listo? Y ahí solamente hay ¿cierto? 5 trabajadores. Y acá le voy a decir que me devuelva los trabajadores que tengan más de 5 años. ¿Listo? Entonces, acá le voy a decir que el criterio de búsqueda
va a ser contar puntos y punto conjunto, ¿listo? Te voy a decir que sean los que sean mayor o igual a 5. Entonces, cuando es un solo criterio, ¿listo? Le digo que sean mayores o iguales a 5 porque ya no voy a tener tope, ¿listo? Yo ahí no tengo tope, entonces que sean mayores o iguales a 5, ahí me va a contar todos los trabajadores que tengan 5, 6, 7 o más años, ¿cierto? Pero ya vimos que el mayor valor es de 6. Entonces, con ese más de 5 me va a contar los que tengan 5 y los que tengan 6 años. ¿Sí? Y valido entonces el total de datos para garantizar que hicimos bien hecho el ejercicio. Entonces tengo 30 datos, ¿listo? Distribuidos, ¿cierto? En 7 trabajadores tienen menos de un año de antigüedad, 11 trabajadores tienen entre 1 y 2 años, 5 trabajadores tienen entre 3 y 4 años de antigüedad y 7 trabajadores tienen más de 5 años de antigüedad en la empresa. Y hago exactamente lo mismo que venimos haciendo, representación porcentual de esos datos, ¿listo? Estos son el 23%, ¿listo? Esto es el 37, el 17 y este el 23%. ¿Listo? Entonces, de esa forma, se pueden analizar datos, ¿cierto? De edades o antigüedades, que son también, que es otra variable sociodemográfica importante de conocer en la población trabajadora. Y vuelvo y le repito, la recomendación es hacer la agrupación de esos datos por grupos etarios, ¿listo? O sea, por agrupar las edades, cuando se llaman grupos etarios, es agrupar las edades para que sea mucho más entendible y más fácil de interpretar los rangos de edades entre los cuales se encuentra su población. Porque dejarlo edad por edad o año por año, ¿cierto? Se vuelve un poco complejo en la explicación o en el análisis de esa información para poder tomar decisiones. ¿Listo? Chicos, preguntas hasta ahí, dudas. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Pues yo apenas acabo de terminar el ejercicio El de las anterior. edades, sí. ¿Y te dio bien así los datos? Sí, señora. Ok, perfecto. Listo. Este es exactamente igual, ¿cierto? Calculan las edades, calculan la antigüedad, perdón, ¿cierto? Entonces ahí tienen en la base de datos, ¿cierto? Tienen registrado también la fecha de ingreso, ¿cierto? La fecha de ingreso a la empresa. Y con ese campo de la fecha de ingreso a la empresa, entonces hacen el cálculo de la antigüedad en términos de años. También podrían hacerla en términos de meses. ¿Listo? También podría hacerse en términos de meses esa antigüedad, ¿cierto? Y digamos que en ese caso, ¿cierto? Miren la diferencia, yo puedo también hacer, ¿cierto? Ese cálculo en términos de meses y yo le puedo decir, ¿cierto? Que en vez de dividirme entre 365, ¿cierto? Me divida es entre 30, ¿listo? Que es el estándar de mes. Entonces, este trabajador llevaría, ¿cierto? Entonces, esto es antigüedad en años, pero también puedo tener la antigüedad en meses, ¿cierto? Y es válido tenerla. Y eso me estaría diciendo que este trabajador, ¿cierto? Mire, tiene 17 meses de antigüedad en la empresa. Entonces, yo puedo hacer el cálculo de cualquiera, ¿cierto? De las dos formas, ¿listo? Eso depende mucho de la distribución de la información, porque si es una empresa con empleados de poca antigüedad, 2, 3 años, ¿cierto? Es, digamos, poco diciente la información, pero si es población trabajadora de muchos años de antigüedad, ¿listo? Es más útil utilizarlo en términos de años. Entonces, miren la diferencia entre yo representar, ¿cierto? Esos datos
Miren acá los valores máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces acá el valor mínimo, ve porque hay un, no, acá. Ah, bueno, mira, había un trabajador que había entrado en ese diciembre, ¿cierto? Entonces no tiene ni un mes, ¿cierto? De antigüedad. Pero miren que, sí, ustedes tienen trabajadores de hasta 80 meses. Entonces, se puede también expresar la información en términos de años, ¿cierto? O en términos de meses. Y también es útil hacer la representación, ¿cierto? De esa información para saber cómo se distribuye su población trabajadora en términos de antigüedad, pero en este caso, haciendo el análisis por meses y sería exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces usted puede decir, trabajadores que tengan, ¿cierto? Menos de 6 meses, ¿cierto? Trabajadores que tengan entre 6 meses, ¿cierto? Y 12 meses. Que serían los que estarían acá con un año. Usted puede decir trabajadores entre 13 meses, ¿cierto? Y 24 meses. Es decir, trabajadores entre 25 meses, ¿cierto? Y 36 meses, haciendo como ese otro grupo de años, ¿cierto? Y trabajadores con más de 37 meses, ¿listo? De antigüedad en el cargo. Y miren que es exactamente el mismo ejercicio, ¿listo? Entonces usted le va a decir que contar puntos sí, en este caso que es un solo dato, usted le va a decir que le cuente en ese rango de datos, ¿cierto? Todos los datos que sean menores o iguales a 6. ¿Listo? Y le va a decir que hay 5 trabajadores que tienen menos de 6 meses en ese cargo. ¿Listo? Pero también le puede decir, ¿cierto? Que haga contar puntos y punto conjunto en ese mismo rango de datos y que nos diga cuántos trabajadores, ¿cierto? Tienen más de 6, que tengan entre 6 y esos son mayores a 6. Y que tengan, ¿cierto? 12. A 12, ¿cierto? Ese es el otro rango. Acá lo voy a dejar solamente menores, menos de 6 meses. Acá entre 3, entre 6 y 12, ¿cierto? Listo, entonces miren que me está mostrando, ¿cierto? Cuántos trabajadores tienen entre 6 y 12 meses. Y así sucesivamente, listo. Entonces yo le puedo decir cuántos tienen entre 13 y 24. ¿Cuántos tienen entre... Ay, perdón chicos, me equivoqué. No fijé la celda en el primer criterio acá. Acá, vamos a fijarla para que no se me mueva la búsqueda. Qué pena. Acá, ¿cuántos tienen entre 13 y 24? ¿Cuántos tienen entre 25 y 36? ¿Y cuántos tienen, cierto? Más de 37 meses. Nos falta un dato. Creo que nos faltan los ceros. ¿Cuántos son ceros? 1. Y acá solamente hay 28 datos. Mayor o igual que 6 y menores que 12. Mayores que 13 y menores que 24. Hacia acá es mayor o igual. Qué pena. Lo mismo.
entre 25 y 36 y que sean mayores a 37. Nos falta un datico, no sé dónde está. Dos, 4, 5, 6, 11, 14, mayores de 80. A ver dónde puede estar nuestro error. Estos están bien, estos 12 están bien, ¿cierto? Esos 30, mira que esos 37 están bien. El error está por aquí. El error está entre los 25 y los 36. O entre los 13 y los 24. Profe, allá entre 25 meses te faltó el igual. Ah, claro, mírenlo acá. Mayor o igual que 25. Ahí sí. ¿Y dónde más nos faltará un...? Más de 37 meses. Acá, también. más de 6. Mírenlos, ahí estaban. Sí. Es porque no habíamos puesto en el criterio, lo habíamos dejado solamente mayores, ¿cierto? Es mayor o igual. Siempre mayor o igual para que nos pueda incluir el rango. Perfecto. Entonces ahí están distribuidos los datos por meses. ¿Sí? Entonces también puede ser mucho más diciente cuando las poblaciones trabajadoras son tan pequeñas, las antigüedades son tan pocas, expresarlo no en términos de años, sino expresarlo en términos de meses. ¿Sí? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos? Y recuerden que ustedes eso lo pueden llevar a las gráficas, ¿cierto? Que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá, ¿listo? Yo puedo llevar eso a gráfica, ¿cierto? Yo puedo llevar eso a gráficas, a distribución de gráficas, ¿cierto? Entonces la de edad. Entonces yo puedo llevar eso a gráficas, ¿cierto? De círculos, ¿cierto? O también lo puedo llevar a gráfica de barras, ¿cierto? Distribución en términos de barras. Digamos que ya la forma de representación gráfica es muy, miren, o sea, digamos que ustedes pueden colocar estos datos, entonces recuerden que siempre seleccionan los datos. Yo le digo, como son varios daticos, entonces lléveme eso a una gráfica de barras, por ejemplo. Entonces miren que él me va a mostrar de forma gráfica, ¿listo? Me va a mostrar la distribución. Entonces yo le puedo decir a esto que esto es la distribución, ¿cierto? Distribución por edades. Y miren que él nos va a mostrar, ¿cierto? Cómo están, acá están cuántos trabajadores, pero yo también le puedo decir que no me lo muestre acá abajo, sino que le puedo decir que me muestre, ¿cierto? La etiqueta en cada uno de los datos. Entonces me está diciendo, ojo que mayores de 50 hay un trabajador, entre 46 y 50, 2, entre 41 y 45, 5, entre 36 y 41. ¿Sí? Entonces miren que esto que yo tengo acá en forma de datos, ¿listo? Lo voy a tener acá en forma de gráfica. Y miren que si yo necesitara, también puedo modificar, miren acá estoy representando gráficamente las cantidades. Si yo quisiera que eso no fueran las cantidades, sino que yo quisiera que me mostrara los porcentajes, ¿listo? Yo también puedo editar este gráfico y decirle en herramientas de gráficos, en la selección de los datos, ¿listo? Yo voy a modificar esa serie para que los datos, ¿cierto? Mire, para que los datos que en este caso me está cogiendo las cantidades, no me coja las cantidades, sino que me coja los porcentajes, ¿listo? Y miren que ya no me va a mostrar cantidades, sino que me va a mostrar los valores en porcentajes. Visualmente se ve igual, ¿cierto? Pero la etiqueta del dato ya no corresponde a las cantidades, sino a la representación porcentual. ¿Listo? Y miren que es una forma chévere de uno mostrar la información para que sea un poco más gráfica la forma en la que uno, ¿cierto? Lo representa. Y lo que hablábamos, usted solo puede cambiar los colores. Usted dice, ay, no, eso no, me gusta más, ¿cierto? Con fondo, me gusta con barritas,
me gusta en tono blanco con una barrita por detrás, ¿listo? Le puede decir que en términos de colores, ay, no, ese azul no me parece bonito, lo quiero en rojitos o en otro tono, ¿cierto? El tamaño de la letra, entonces recuerden que ya ahí es jugar con la información. Y que eso mismo que yo tengo, por ejemplo, en barras, ¿cierto? Miren que eso mismo yo lo puedo también tener representado en torta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, miren, yo también lo puedo tener representado en una torta. Lo que pasa es que como son tantos los campos de datos, en ese caso, gráficamente no es tan diciente mostrar la distribución porcentual, ¿cierto? No es tan gráfico mostrar porque tienen muchos colores, ¿cierto? Entonces, el azulito, ¿cuál azulito? El azulito más clarito o más oscuro. Entonces, como son tantos datos, no es tan diciente mostrarlo en forma de torta, pero sí es muy diciente mostrarlo en forma de barras. Entonces, ya es a gusto. Digamos que ya ahí es uno empezar como a cacharrearle, como se dice por ahí, para obtener la gráfica que le parezca a uno que mejor representa los datos que uno quiere mostrar como resultado. Y siempre es mucho mejor mostrar ese tipo de resultados de forma gráfica que de forma de tabla, ¿cierto? En resultados tabulados. O lo que puede hacer uno es que muestra la tabla y muestra también la gráfica para que tenga el soporte tanto de los datos como de la representación gráfica en ambos casos, ¿sí? Chicos, preguntas, dudas, comentarios. Profe, pues para mí me parece que ha sido muy buena la explicación, sino que como apenas estamos aprendiendo, pues pienso yo que nos demoramos un poquito más con las fórmulas o haciendo, porque igual usted es más ágil y ya conoce pues como más el tema más a fondo. Exacto, entonces la tareita, recuerden eso, ustedes tienen la base de datos, ¿cierto? Tienen la grabación de la clase. La idea es que ustedes repliquen lo que trabajamos en clase, ¿listo? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, en el espacio del miércoles podemos resolver esas inquietudes para que les quede claro lo que trabajamos esta semanita, todas las fórmulas que aplicamos, todos los resultados que obtuvimos, para que ustedes tengan acceso también, pues para que también tengan la seguridad en los resultados que van obteniendo en cada una de esas, en cada una de esas tablas que vamos analizando. Sí, profe, como dicen, en la práctica hacia el maestro. Exactamente, tocas practicar para que puedan, digamos, resolver dudas, preguntas e inquietudes, solamente practicando es que salen. Y créanme que en la medida que ustedes vayan soltándose en la aplicación de las fórmulas, ¿cierto? En cada una de esas herramientas, créanme que pues van a tener mucha más confianza cada vez que se vayan a enfrentar a un análisis de datos de alguna variable en específico. Listo. Bueno, chicos, entonces podemos dejar así por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden que el espacio del miércoles es para resolver dudas y sesión de trabajo tendríamos el día jueves. Gracias, profe. Feliz tarde. Con todo el gusto, chicos. Muchas gracias, profe. Una feliz tarde para todos. Buen fin de semana. Gracias, lo mismo. Chao, profe, gracias.